problema. Ninguna. No hay ningún De problema. hecho, también empecé a trabajar en el plano y no sé si esté bien que en el mismo AutoCAD esté marcando los parteaguas y los cauces. Bueno, no es que esté bien o esté mal. El detalle es que tu ejercicio es que tú los identifiques, no que los identifique el AutoCAD. Cuando tú No, ya de hecho sepas, los marqué a mano. Es que aquí no, sí, no hay plotters, Inge. o sea, tú me puedes mentir, ¿no? Que yo te digo que lo hagas y te ayude el AutoCAD. Si tienes incertidumbre en algún punto, pues no es malo que te ayude para que lo visualices. O sea, no está mal. Pero se trata de que tú también sepas interpretarlo. Si el AutoCAD lo hace, cuando termine este curso, pues no vas a saber interpretarlo. Cuando te den un plano que no esté en AutoCAD, que te digan, ingeniero, a ver, échale un ojazo a ver si se puede, ¿qué vas a hacer? Eso es nada más la cuestión. El detalle es que no me vas a engañar a mí, sino te vas a engañar a ti mismo. Pero al final Ah, yo te sí. lo reviso que esté a mano. Si tienes incertidumbre en algunos puntos, pues correcto es que preguntes o que veas la forma de cómo hacerlo. La ventaja del AutoCAD es que tiene 3 dimensiones y entonces ahí sí puedes definirlos bien, pero no hay ningún problema, lo puedes hacer, pero trázalos a mano. Aunque te ayude el AutoCAD, al final quiero que lo traces a mano. Es sencillo, ¿no? Tú puedes tener tu plano en tu escritorio, tu computadora a un lado, e ir viéndolos y los vas trazando, y eso te va a facilitar el entendimiento, porque te lo va a estar dictando. Cuando ya vayas aprendiéndolo, te vas a dar cuenta que ya no necesitas ver el AutoCAD para trazarlos. O sea, sí, sí puedes hacer eso, sí puedes auxiliarte de la herramienta, sí puedes hacerlo. Entonces no va a pasar nada, pero al final tú me lo tienes que entregar rayado a mano. Eso es nada Ok, más. ¿Sale? muy bien, profe. ¿Alguien Gracias. más, compañeros? ¿Otra duda? Creo que se va respondiendo, ¿no? ¿Algo más? Profe, bueno, yo no es duda, pero una compañera me acaba de mandar mensaje que tiene problemas con su cámara y su micro, pero que sí está en la clase, por O si sea, ¿sí me pregunta está algo. oyendo? Sí, sí, lo ¿Quién está es? escuchando. Nada más dime quién es. Jessica Cisneros. Oye, esa compañera siempre tiene problemas con su camarita, pero bueno, en fin, no te Gracias. preocupes, no pasa más cosas. ¿Algo más, muchachos? A ver, compañero Miguel, estaba yo con usted al principio, compañero Miguel. Ahora sí, Sí, dígame usted, platíqueme usted, ¿qué fue lo que vimos de los datos básicos? bueno, de los datos básicos, Perdón, la ubicación, ¿no? Ya habéis dicho que la ubicación. sí, sí, bueno, sí, de la ubicación vimos ubicación y localización, vimos las diferencias entre ellos. Ajá. Sí, básicamente fue ¿No vimos la ubicación política? ubicación política, no. ¿No? A ver, usted mismo, dígame, ¿cómo se divide la república políticamente? Ah, ya, sí, sí me acuerdo ya, lo habíamos visto en estados, Ajá. municipios, Sí. alcaldías y Barrios. es, sí, Ajá. Luego bajamos a las calles, bajamos a qué? A las manzanas, lotes y números, ¿no? así es. Eh, 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 y de ahí les decía yo que la diferencia entre la ubicación y la localización era cuando teníamos el punto de la ubicación y de donde estábamos nosotros, cómo llegábamos, ¿no? Mediante un croquis o un mapa. Algo así les comenté. ¿Vimos la ubicación geográfica? Sí, lo estábamos viendo también. ¿Qué vimos ahí? Estábamos viendo paralelos y meridianos. Y platicamos, compañero Adrián. Compañero Adrián, platicamos algo de paralelos y meridianos.
Pues nada más como que lo comentamos, profe. Dijo que eran, bueno, unas líneas imaginarias horizontales. Ahora, y yo no dije líneas imaginarias, discúlpame, pero no creo haber dicho eso, porque los paralelos y los meridianos no son líneas imaginarias. Si no, imagínate, si fueran imaginarias, ¿cómo sabes que son las 3:30 de la tarde? ¿Cómo lo sabes? No pueden ser imaginarias, puesto que existen. Yo no creo haber dicho eso, pero dígame, ¿qué más dijimos? Hablaban sobre los meridianos, la latitud y la longitud. ¿Qué más? ¿Nada más eso? Me quedó como tarea investigarlo. Sí, entonces sí les dije que le leyeran. Sí. Eran los paralelos, los meridianos, la longitud y la latitud. Sí. A ver, compañero Fabio, ahí estás. Sí, profe, yo soy el alumno que viene manejando, voy rumbo a mi casa. Bueno, ¿hiciste tu tarea o no? Sí, la tarea sí la tengo, pero la tengo en casa, bro. Ay, no puede ser, te la hubieras aprendido de memoria. Bueno, la tengo en mi teléfono, si me da unos minutitos ahorita me abrillo y se No, la hijo, sigue manejando. Compañero gracias. Salvador. ¿Eres Salvador? Ahí estás, compañero Salvador. Sí, profe, sí. A ver, platícanos. Paralelos, meridianos, longitudes y latitudes. Pues dice que la latitud dice que proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur desde el Ecuador y se expresa en medidas angulares. Así es, medidas angulares, sí. Y la longitud es igual, proporciona la localización, pero es en dirección este a oeste, desde el meridiano de referencia cero, o también llamado el meridiano Greenwich. Así es, desde el meridiano Greenwich, que es el punto cero, ¿no? Que es la hora cero. A partir de ahí se empiezan a contar las horas y contamos grados, nos dan 24 horas. Por eso el día tiene 24 horas. Es un poquito más, pero bueno, por estándar lo pongamos en 24 horas. Y sí, efectivamente, mientras que una medida nos mide la medida angular del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, el otro nos mide el recorrido de la Tierra sobre su propio eje a partir del meridiano de Greenwich. Eso es cierto. Compañero, Alejandro, no, perdón, Álvaro. Salvador, compañero Salvador, vamos a poner al Salvador. Compañero Salvador. Sí. ¿Ahí estás? Sí. A ver, platícame, México, ¿de qué paralelos y qué meridianos está? México, entre Capricornio, no recuerdo, profe. Una disculpa, no. No hiciste la tarea. Perdón, no, sí la hice, pero no investigué de México. ¿Entre qué paralelos? Se me olvidó esa pregunta. Muy bien. Compañero Edson, ¿sí lo hiciste? Edson. Sí, profe. A ver, platícame. El paralelo es 14:33 norte y 32:43. Espérame, 14:33 norte, ¿y cuál era el otro? 32:43. 32:43, muy bien, ¿y el otro? El meridiano es 86:46 oeste y 118:20 oeste. 118. En ese rectángulo que acaba de mencionar el compañero se encuentra México. Entonces, como se darán cuenta, pues la extensión es suficientemente grande. Si yo les preguntara cuánto mide un grado del Ecuador hacia arriba, pues se van a dar cuenta que pues es bastante. Y lo mismo sucede con los meridianos en cada uno de los puntos. Compañero Alejandro, ¿ahí estás? Sí, profe. Les dije que había que ubicar su punto de trabajo en algún lugar de la República, ¿o no lo platiqué? Me parece que sí, pero
creo que ahí surgieron algunas dudas. ¿Puedo proponer el lugar donde quiero que se encuentre mi proyecto? ¿O Claro. si tengo que buscar como una referencia más específica? Este ejercicio, no, sí, da igual dónde lo hagas, no me preocupa. No es importante eso. Ir viendo, lo íbamos ¿Qué a es lo explicar. importante? ¿Qué es lo importante? Incluso lo pueden hacer fuera de México, no pasa nada. Lo único Sería que es solo poner las coordenadas, ¿no? La localización. no es localización, hijo. Bueno, la es ubicación. ubicación. A ver, sí, no importa en dónde. Lo que importa es que no vayan a ponerlo sobre el mar. Si lo no, pueden profe. hacer en una isla exótica no pasa nada, pero que no sea en el mar. Tiene que ser sobre la tierra. ¿Y qué es lo que me interesa de la ubicación? Pues precisamente el paralelo y el meridiano. Si se fijan ustedes, va a ser algo parecido a esto. Van a tener un paralelo que va a oscilar entre los 14 grados, entre los 14 grados y los 84 y los 100, 90 grados de latitud y de longitud. Y entonces van a tener este punto, este vértice. Este es el vértice que van ustedes a colocar en la parte inferior izquierda de su topografía. Va a estar su topografía, está el rectángulo, tiene ya su planito. Entonces, esa ubicación la van a marcar en la parte inferior izquierda de su topografía. Por eso no me preocupa cuánto valgan estos dos, por eso ustedes lo van a hacer. La forma más sencilla de hacerlo es que agarren un mapa, agarren su lápiz y le pongan el punto. Ya que tengan el punto, en ese momento lo ubican, tanto políticamente como en latitud y longitud, y así de simple, ¿no? Y ya ustedes se complicarán la existencia con los grados y minutos, pero traten tampoco de ubicarlo en alguna comunidad. Pueden hacerlo a un lado de la comunidad, pero no dentro de la comunidad. Pueden hacerlo a un lado de la colonia, pero no dentro de las casas. No sé si más o menos me explique. Agarran su mapa de la República o del mundo, el mapa mundi, ponen un punto y ese lo ubican. Ese es el que me interesa. Profe, yo por ejemplo lo puse, bueno, mi punto como ejemplo lo puse en la Sierra Madre del Chanteco, en el estado de Durango, en el municipio de Tamazula, y tengo como latitud 25 grados 13 minutos norte y 107 grados 4 minutos oeste. ¿Está bien? 107 está bien, está correcto. Nada más que no vaya a coincidir con alguna sobre la población. Puede estar a un lado, pero no dentro de ella, ¿no? Ahora, y tú que ya tienes tu ubicación, ya puedes hacer el croquis de localización. Puesto que yo puedes agarrar el mapa y trazar un croquis. Y no solo eso, ya puedes poner el norte en tu topografía. ¿Sí me explico? Sí. Y ya puedes poner el norte, ¿no? Ya vamos llenando los casilleros que nos hacían falta. Y ojo, cuando traces tus paralelos y tus meridianos, tienen un orden, ¿eh? No son líneas rectas, son líneas casi curvas, va a depender de la longitud que tenga. Pero a lo mejor 30,000 hectáreas es tan poco que no se va a notar la diferencia. Pero este es el punto que me interesa que tengan en la parte inferior de su topografía. A partir de ahí vamos a empezar a ubicar todo lo demás. ¿Alguien tiene dudas de lo que acabo de comentar? Yo, profe. A ver, dime. Ahorita que comentó lo de las 30,000 hectáreas, yo utilicé, bueno, en mi normativa estaba el margen de dibujo ya el neto, el total, y yo utilicé todo ese por motivos prácticos. Y sí, son un poquito más de 30,000 hectáreas, pero ¿hay algún límite máximo de hectáreas en el que me pueda salir? Porque me dieron 30,000. Máximo no hay. Y yo les dejo 30,000, alrededor de 30,000, porque habrá unos planos, dependiendo de la norma, que sea un poquito más y habrá otros que sea un poquito menos. Entonces, por eso dice ahí en la nota al menos 30,000. Pero si tú tienes 2,800, me funciona.
No pasa si tienes 32,000, no va a pasar nada porque no vamos a ocupar todas. En realidad vas a ver que al final van a ser 3,000 nada más, el 10% de todo lo que tienes, pero no pasa nada. En cuanto a la ubicación, ¿alguien tiene dudas? ¿Todos creen poder sacar su ubicación geográfica y política? Sí. Compañera Guadalupe. Compañerita Guadalupe. Tenía broncas. Sí, es ella, profe, la que está... Sí, ya. ¿Y usted, compañerito Omar? Compañero Omar. Sí, dígame, profe. ¿Cree usted que tenga dudas para la ubicación? No, para nada. ¿Geográfica y política? ¿No? No. Bueno, si no tenemos dudas, pues ahí dejo el tema de ubicación y vamos a pasar al tema que sigue. ¿Me podrían decir cuál es? Dice aquí, tipo de zona. ¿Estamos o no estamos? Tipo de zona, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer el ejercicio, dentro de los datos básicos que debo presentar, pues está el tipo de zona. Y el tipo de zona me lo dan 3 datos básicos: el clima, el suelo y la vegetación. Por ahí les envié la vez pasada unos mapitas junto con los niveles de actuación, junto con en la parte de introducción que hicimos, iban 3 mapas de la República. Voy a poner primero. De esos 3, van a buscarse. No me preocupa de qué fuente lo tengan. Este que les voy a presentar, ni siquiera les digo de quién son, creo que uno sí dice, pero varias universidades y y dependencias generan estos planos, estos mapitas. Son mapas, no son planos, son mapas de suelo, vegetación y climas. El INEGI tiene unos que son muy prácticos para utilizar. Este método. Y son más o menos de este tipo. Si lo tienen todos, porque se los envié, el mapita, ¿no? Ese mapa, lo que van ustedes a hacer es, con la ubicación del paralelo y meridiano, lo van a marcar, van a poner sobre el mapa su paralelo y meridiano, y me van a determinar, en este caso, qué tipo de suelo es, qué tipo de vegetación y qué clima tiene. Entonces, ¿por qué se oye eso? A ver, apaguen su micrófono porque estoy oyendo una canción que como que me perturba el movimiento. Entonces les comentaba que este es el mapita de suelos. ¿Qué tipo de suelo tienen en la ubicación que tienen, que está ahí? Y van a ver que nada más es un punto. Una vez que ubican ese punto, ven el color y copian la palabra que dice ahí. Lo mismo va a suceder con el siguiente mapita, que es de suelo y vegetación. Entonces, si se fijan, lo mismo, pueden intersectar el paralelo y el meridiano, y el color que les marque ahí, esa sería la simbología, ese sería la vegetación que se va a presentar. Y finalmente tenemos el otro planito que es de climas, y entonces van a hacer lo mismo. Intersectan el cruce del paralelo y el meridiano y definen el tipo de clima de su ubicación.
Ingeniero, muy buena tarde, disculpe, tengo una duda. Sí, dime. Es respecto al proyecto. En este caso, a mí me gustaría tomar un plano de Veracruz precisamente. Ahí tengo un proyecto, pero me gustaría saber si lo puedo hacer sobre ese mismo proyecto. Sí, claro, usted puede hacer lo que quiera, nada más que su topografía cumpla con lo que le estoy pidiendo, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, ¿no tienes la hoja? Te voy a poner a leer. A ver, saca tu hoja donde te mandé las fechas de las evaluaciones y ahí hay 4 notas, me parece. No sé si me haces el favor de leerlas. Sí, enseguida. Antes de que pregunten, bueno, eso ya lo vimos, no quiere decir que no lo resuelva, pero hay que leer las notas, ¿no? Por eso les digo, lleven su cuadernito, apuntan el encabezado y después lo poco que vayan entendiendo lo van apuntando. Yo no sé si estén grabando las pláticas que tenemos, pero no me preocupa, es lo mismo. No es malo volverlas a escuchar para reafirmar el conocimiento, pero lo que es importante es que tengan su cuadernillo para que cuando les surja una duda y les diga yo, a ver, lee lo que vimos, porque se me pueden pasar las cosas también y a lo mejor no lo veo. Por eso cuando les digo lleven sus notas es para que nos sirva como recordatorio. Si algo no lo vi y se los estoy pidiendo, pues lógico es que no van a poder resolverlo. Pero cuando me lean lo que vimos en esa plática, pues seguramente me voy a dar cuenta si lo dije o no lo dije. Entonces tengan siempre su cuadernillo y vayan apuntando lo que vimos para que en el momento de las dudas y recurra yo al tema, pues más o menos me platiquen qué vimos y ya pueda yo tratar de centrar la respuesta con lo que ya vimos o con lo que no hemos visto. No sé, compañerito, ¿ya tienes tu hoja? Sí, que sí. La tengo aquí. Lee las notas. Lee las notas. ¿Considera usted que las matemáticas son importantes para el desarrollo? Cálmate, ¿qué es eso? No. Bueno, justamente aquí están los tipos de suelo, uso de la vegetación según la INEGI. Eso no es. Antes de que empezáramos el curso, yo les mandé un índice. Sí. Un índice de las actividades que tú ibas a hacer y me parece que son 13 puntos. Los 3 primeros son datos básicos, causas y parteaguas y canal principal. Luego viene el segundo parcial, luego el tercero y al final del tercer parcial vienen unas notas. Esas son las que quiero que me leas. Sí. Madre mía. Compañerito Anthony, sígale buscando, compañero, ahorita le resuelvo su duda, no se preocupe. Compañero Anthony, ¿estás ahí? Sí, profe. Tendremos problemas en cuanto a la definición, o más bien que definición, determinación del tipo de suelo, del clima, la vegetación. Yo creo que es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que vas a hacer? Pues buscar mi punto con los paralelos y meridianos. Pero una vez que tengas el paralelo y el meridiano ya sirve. Ahora, la Facultad de Geología de la universidad genera estos mapas. Pemex genera estos mapas. El INEGI genera estos mapas. Chapingo genera estos mapas. Se me olvidó la otra que los genera. Pero hay varias instituciones que generan los mapas de clima, suelo y vegetación. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Lo único que necesito es que me digan la referencia de dónde lo sacaron. ¿Estamos?
Lo pueden buscar en internet porque están, y hay unos que ya vienen con paralelos y meridianos, viene toda la república hecha como debe ser. Estos me parece que los saqué de un texto de geología, de geofísica, pero no recuerdo el autor, pero finalmente existen, hay varias que pueden ustedes utilizar, cualquiera que utilicen está bien, incluso las que les facilité. Traté de no poner los paralelos para complicarles un poco la existencia, ¿no? Yo siempre he creído que la mejor forma de aprender es a través de las trampas. Entonces, si se les facilita todo, pues no aprenden. Hay que poner un poco de trampas en donde se puedan caer, pero pues sin lastimarse, ¿no? Por eso lo hago. Por eso mucha de la información que les doy le falta algo para que esté completa. Y si encuentran ese algo que le falta, pues seguramente van a aprender un poquito más. Entonces, más o menos, compañero Omar, ahí estás. Sí, profe, aquí estoy. Platícame, ¿crees que puedas definir tu clima, vegetación y suelo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que no haya mayor problema? No, pues, de hecho, bueno, yo ya ¿cómo se llama? En obras hidráulicas también utilicé esos mapas de los relieves, de la climatología y todo eso, y INEGI ya lo tiene por capas, toda la república está como que por colorcito, así como nos enseñó usted. Sí. Nada más es pues localizarlos, ¿no? En nuestra ubicación. Nada más poner el paralelo y el meridiano. Sí. Y con eso lo tienes. Yo creo que no hay mayor problema. De los que me está oyendo, ¿cree que tenga problema para este punto de ubicación? No. Bueno, pasa a ser dato básico también, ¿eh? Pasa a ser dato básico. Compañerito, que estaba yo contigo hace un rato con tu hojita, ¿ya lo encontraste? Sí, ingeniero. A ver, ahora sí, léeme las notas. Dice, zonas de riego y drenaje, contenido primer parcial, título, índice, introducción, objetivo, 1, datos básicos, 1, ubicación política. Todo esto sería el prontuario, ¿verdad, ingeniero? Sí, sáltate hasta las notas, las 14 notas que te dije. Hasta las 14 las 4, es que no tengo mi hojita a la mano, no tengo la mano, pero son varias notas. No vayas a estar leyendo el índice que yo estoy desarrollando, es el índice que tú vas a desarrollar, donde vienen las fechas de los parciales. ¿Alguien la tiene a la mano? Sí, yo lo tengo. A ver, hijo, lee las notas porque el compañero no la encuentra. Y yo tampoco. Dice, notas, 1, el tema, 2, causas y parteaguas, ¿esas? Sí, esas. El tema 2, causas y parteaguas, se realiza en un plano topográfico, escala 1 a 20.000, con curvas de nivel a cada metro y al menos 30.000 hectáreas. A ver, compañerito, ¿nos escuchaste? El de Veracruz que tenía su problemita, ¿escuchó lo que dijo su compañero? Sí, ingeniero. ¿Tienes esa hoja? No la tengo, ingeniero. Bueno, pero ahí vienen las especificaciones de lo que queremos, ¿no? De lo que vamos a hacer. Ajá. Si me dices quién eres. Oscar Ríos. Oscar Ríos. ¿Qué más te hace falta para que te lo reenvíe? Yo creo que solamente las notas, porque tengo una guía y ahí viene prácticamente, creo que todo que hay que resolver esa guía. Bueno, hijo, no sé exactamente qué tengas. ¿Apenas te estás conectando con nosotros? Así es, ingeniero, apenas esta semana me dieron de alta. Bueno, no me preocupa eso, hijo. Te pregunto tu nombre porque no sé si te tenga yo en el grupo donde envío las cosas, pero si ya te llegaron las otras notas, siempre les he enviado las cosas de la misma forma. Y esta fue la primera hoja que enviamos al principio del curso, porque con eso empezamos a pedir los planos. Entonces sí sería bueno
que me dijeras qué más te falta y te lo puedo enviar o lo consigues con tus compañeros, me da igual. De lo que se trata es de que no te quedes tan atrás, porque ya hemos terminado casi el primer parcial y no llevas nada, ¿eh? Entonces hay que apurarse un poquito, hay que apurarse un poco, ¿vale? ¿Te parece o no? Bueno, órale pues. Compañeros, ¿algo más? Compañero Ernesto, ¿ahí estás? Sí, profe, aquí estoy. ¿Podríame que tiene problemas en cuanto al uso de suelo, clima y vegetación? No, todo bien. ¿Todo bien? A ver cómo le va a hacer usted. Pues ya tengo lo del plano, ya lo tengo escalado. Ya nada más bueno, es que yo acabo de entrar así con unos 5 minutos. Entonces no sé qué hayan hablado. Ya, pero no escuchaste la plática. Pero entonces, ¿por qué no primero dices que apenas llegaste y no te pregunto? Pero bueno, yo creo que los que estábamos oyendo lo que es la parte de suelo, vegetación y clima, no hay mayor problema, ¿no? Si alguien tiene duda, pues es cuestión de que pregunte. Pero creo que no hay más cosa. El siguiente punto es datos o registros de precipitación, temperatura y evaporación. Ese es el que sigue. Pero antes de pasar a ese punto, les voy a dejar otra tareita. Quiero que de forma general me describan qué es el suelo, qué es el clima y qué es la vegetación. Ojo, pero el suelo nada más en la zona de aireación. No estamos viendo el suelo desde el punto de vista geológico ni de mecánica de suelos, no, sino lo vamos a ver desde el punto de vista hidrológico. Esto es la parte que puede contener agua. Y la parte que puede contener agua es la zona de aireación. Seguramente en hidrología les platicaron que tenemos una zona de aireación donde se presenta el flujo subsuperficial. Ya platicaré un poquito más adelante de esto cuando veamos uso consultivo, pero por lo pronto defíname conceptualmente qué consideramos como suelo, qué consideramos como clima y qué consideramos como vegetación, ¿vale? Y eso también queda dentro de las tareas para enviarlo más adelante. Y si no hay más dudas, pasamos al siguiente punto, que son registros o datos. Ahora, ¿se acuerdan que también se los pedí al inicio del curso, ¿no? Cuando les pedí el plano topográfico, les dije que también se consiguieran por ahí unos datos o registros de precipitación, temperaturas y evaporación. ¿Cómo van con eso? Mariel, compañero Mariel, ahí estás. ¿Estás o no estás? Sí, aquí estoy. A ver, compañerita. Todavía no tengo esos datos, profesor. Ya terminé el primer parcial. ¿Qué te voy a calificar entonces? Perdón, se cortan. Pues ya lo estoy empezando, ya lo estoy investigando, pero todavía no. Ahora no me quieres oír, ¿verdad? Ahora no me quieres oír, pero bueno. No sé por qué razón no los tienes, no lo sé. Pero se supone que ya hace un mes te los pedí, entonces hay que conseguirlos. Compañero Suriel. Sí. Compañero Suriel. Aquí ando, profesor. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Cómo vas con tus registros o datos? Pues quería cambiar de localidad porque no encontraba uno. Tengo unos, pero igual de los pasados. Por ejemplo,
tengo de hidrología, tengo igual unos datos, no sé si los puedo ocupar, pero pues igual Sí, tendría claro. que cambiar Claro, de ubicación, pero porque yo te pregunto, bueno, ¿por qué tienes que cambiar de localidad? Yo nunca he hablado porque ahorita de... es difícil localizarlos de donde tenía, pero como ya tengo del proyecto pasado, pues no sé si los puedo ocupar. Sí, claro que puedes. Pero yo te pregunto, que tenía, ajá. yo te pregunto, en ningún momento yo he hablado de localidad, ¿eh? Nunca. Y yo no entiendo por qué tienes que cambiar de localidad. Eso es lo que no entiendo. Podrás cambiar de datos, pues sí, claro, pero de localidad, ¿por qué me hablas de una localidad cuando yo no he hablado de localidad? O bueno, en este punto de ubicación, porque bueno, donde estaba buscando, no, como que no, todavía no los encontraba. Lo estuve buscando desde el INEGI, pero pues no tenía resultados. Por eso quería obtenerlos de mis proyectos pasados. Sale. ¿Y no te has metido al Glicom? ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Si no has buscado en el Clicom, No he buscado ahí. se los di, ¿no? Les dije que buscaran ahí. Ahí venía toda la República y desde el inicio de los tiempos de medición. Entonces, échale una ojeada y ya puede ser, porque ya nos hace falta. Sí, profesor. Compañerito Sergey. ¿Por qué tanto resumbamiento? Sí, profe, aquí estoy. A ver, platíqueme. Datos y registros. No los tengo aún, profesor. Los ando investigando todavía. Todavía sigues investigando. Sí. ¿Y como para cuándo crees que los tengas? Profe. Igual tengo unos que llevé en obras. Igual pensaba ocupar esas, pero o sea, la verdad no los he sacado. Bueno, y hay que ocuparse tantito, ¿no, hijo? Para que no nos tardemos tanto. Sí, profe. Compañero Ramiro. Compañerito Ramiro, ¿ahí estás? Presente. ¿Me escucha? Sí te oigo, hijo, sí te oigo. ¿Cómo vas? Pues yo creo que no voy a tener mucho problema. Sé de dónde los voy a sacar. Ya nada más con respecto a mi punto, ya lo voy a localizar en el mapa para ver qué estación climatológica le quede más cercano. Bueno, el Clicom es fácil, ¿no? Si ya tienes el paralelo y el meridiano, ya no hay tanta bronca. Y como existe, no pasa nada. Ajá, dime. Sí, porque ¿cómo se llama? Aquí me dan me dan dos opciones. Uno lo puedo buscar en línea y el otro como una capa para Google Earth. Así es. Así que pues, con respecto al punto me puedo dar más o menos una idea y encontrar ¿cómo se llama? La estación más cercana. ¿Y como para cuándo crees que los tengas? A lo mejor para hoy. Bueno, órale, pues esperemos que así sea. Trataré de no demorarme tanto. Órale, pues. Compañero Daniel, ¿cómo vas? Sí, profe, dígame. Bueno, tengo los datos de registro de mi proyecto de hidrología, igual de esa misma ubicación, y ya tengo se puede decir que los de precipitación, nada me faltaría sacar los de temperatura, aunque igual que con los compañeros no hay problema si uso esa misma ubicación que utilicé en hidrología. No pasa nada, no pasa nada. Ok. Lo que quiero son datos. ¿No? Sí. Bueno, dijo que teníamos que sacar el promedio de 25 años, ¿verdad? No, yo no dije promedio. No dije promedio. Pero... Dije valores medios. Ok. Dije valores medios, no promedios, ¿eh? No vayas a ponerle valores promedios, porque el promedio es otra cosa. ¿Cuándo el promedio y el medio se pueden considerar iguales? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo valor promedio pasa a ser el medio? Bueno, el valor medio sería como dependiendo de la cantidad de registros, ¿se podría decir? No, hijo. No. Pero no confundas el término.
porque Ok. el promedio solo puede pasar a ser el medio cuando la correlación lineal tiende a la unidad. Si tú a la hora de tener tus datos saca la correlación lineal y estás arriba de .8, .85, podrías considerar el valor promedio como el valor medio. De otra forma no puedes. De otra forma no se debería hacer. ¿Vale? Entonces, Ok, profe. sí puedes utilizar tus datos, pero no vayas a sacar el promedio si tu correlación lineal no te lo permite. Hay que sacar el medio. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Excel te lo saca rápido. Pero bueno, en fin. Compañerito Miguel, ¿cómo vas con eso? Ya los descargué, profe, de Clicom, pero le estoy pasando todavía a mi Excel, o no los termino, que son muchos datos. Pues escoge algunos, no pierdas tanto el tiempo, digo, pues si son 5,000 datos, pues no, escógete una franja representativa, a lo mejor la parte central de toda tu franja, ¿no? Donde no te falten datos, porque seguramente que al principio ha de faltar algún dato, ya después con el tiempo se fueron completando, pero trata de tomar una franja o unos años de tal forma que no te falten tantos datos y con eso funciona, ¿vale? Sí, profesor. Compañero Adrián. Compañerito Adrián, ¿ahí estás? Sí, profe, aquí no. ¿Cómo vas con tus datos? Yo aún no los tengo. Apenas los estaba buscando. ¿Qué le pasó a tu micrófono? Nada. Digo, entonces no te escuché. ¿Qué dijiste? Ah, que yo aún no los tengo, que todavía estoy buscando los datos, profe. ¿Y en dónde los estás buscando, hijo? En la página de Clicom que dijo. Ah, ¿y ya te metiste? ¿Ya la revisaste? Sí, ando en eso, estoy revisando la página. Bueno, ¿cómo para cuándo los tendrás? La abierto. Pues yo creo que sin problema la siguiente clase, profe. Órale, pues, muy bien. Compañero Octavio, ¿cómo vas? Igual ya ando en eso, pero yo creo ya el fin de semana ya tengo un poco de tiempo libre, ya queda este fin de semana. ¿Tú crees que ya queda este fin de semana? Bueno, si esto Sí, ya seguro queda. Si esto fuera religioso, pues estaría muy bien con puras creencias, ¿no? Pero no, hay que complicarse un poquito. Compañera Jessica. Tampoco los tengo, pro. ¿Y cómo vas? ¿Qué has hecho? Ya estaba en eso, es que la verdad se me había olvidado, la verdad. Pero ya déjese el paseo y dedíquese a trabajar un poquito. Sí, es que se me había olvidado. Sí, pro. Salvador, compañero Salvador. Yo ya los tengo, pero me faltan muchos datos. O sea, hay fechas donde no tienen registros. Ahí no sé si voy a interpolar o los voy a omitir, esos valores. En hidrología viste un tema que se llamaba deducción de datos faltantes. Sí. Ajá, es lo que le iba a preguntar. Puedes hacerlo. Nada más que sí me llevaría un buen tiempo hacerlo. El Excel te lo hace rápido. Okay. Tiene 4 métodos para deducir datos faltantes. Es más, con tu calculadorcita normal está la regresión lineal. Mete los datos y te calcula automáticamente los que te faltan. Ok. Está el método de regresión lineal y la calculadora normal lo tiene. No tienes mayor problema. Pero ahora, eso es una. Otra, si tienes un tamaño de vínculo suficientemente grande, pues puedes omitir la deducción y tomar nada más donde están. ¿De cuánto es tu muestra de tiempo? 25 años. Bueno, si tienes 20 años completos, toma los 20 para que elimines. Yo quiero pensar que son los principios, los del inicio, los que tienes faltantes. Puedes omitir algunos, ¿no? Puedes omitir 1, 2 años, 3 años, hasta 5 años, no va a pasar nada. Para que no pierdas el tiempo en la deducción de los datos. Pero sí hay métodos rápidos para hacerlo, ¿eh? Pero lo voy a investigar.
Órale, pues. Pero si puedes, quieres omitirlos, al menos con 20 años, no va a pasar nada. Vale. Compañero Edson. Aquí estoy, profesor. A ver, platíqueme cómo va usted. Y sí me dan como 6,000 y tantos valores. Entonces ya los estuve ordenando, ya me faltaban 9 años, llegué hasta el 2005 más o menos. Sí busqué una estación que tuviera muchos valores, porque me pasaba eso, que me metía a diferentes estaciones y faltaban muchos valores. Entonces encontré una que empezaban por el 80 por el 80 y tantos, y ya me agarré del 90 en adelante. Bueno, está bien, pero ya están completos, ahí no tienes bronca. No, pues no. Nada más no te olvides que de esa misma estación quiero la temperatura y la evaporación de la misma. Sí, ya los tengo. Para que a la hora de hacer los cálculos no se disparen los valores, porque si tomamos estaciones diferentes, luego los números se empiezan a distorsionar. Entonces, para que más o menos tenga coherencia nuestro resultado, tienen que ser del mismo lugar, ¿vale? Bueno, sí, yo quiero que en general, pues ahí vamos, ¿no? Necesito que lo saquen, y al final yo espero que alcancen a ver mi pizarrón, porque al final nada más quiero 3 renglones. Vamos a ponerle precipitación, evaporación y temperatura. Y luego aquí le vamos a poner enero, febrero, y te la vas a llevar hasta diciembre, ¿vale? Y estos van a ser los valores que quiero: precipitación, evaporación y temperatura. El orden no me preocupa, pero son los 3. Nada más necesito ver cuánto vale el medio de enero de sus 20, 25 años o 30 años los que tuvieron, de febrero, de marzo, de abril. Solo son 12 datos de temperatura, 12 de evaporación y 12 de precipitación. No necesito ver toda su hojota, tampoco lo impriman toda la hoja, nada más el resumen de la tablita. Eso es lo que quiero. Se supone que no me meto en eso porque en hidrología ya manejar los datos, entonces ya nada más quiero el resultado de sus datos. No sé si aquí tengan alguna duda. ¿Algo que quieran comentar de esto? Sí, te escucho. Entonces dijo que vamos a tener 12 datos de medios al año, de evaporación, temperatura y el otro, ¿no? De esos 3. Sí, temperatura, evaporación y precipitación. Sí, es uno de enero, uno de febrero, uno de marzo, uno de abril, uno de mayo, uno de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es uno solo, por mes. Por eso son medios mensuales. Y estos son los datos medios mensuales. Obviamente, con sus unidades, ¿eh? ¿En qué unidades la están midiendo? Sí. Eso sí, les van con las unidades. Esos son los datos medios mensuales. En este punto, dime. En el Telecom, que se descarga la temperatura, vienen 3, que es la próxima. ¿Cuál es la que vamos a...? No, pues la media. La media. Viene la promedio y no te dice de qué tamaño de años. En las variables. ¿Cuántos años son ese promedio? Bueno, es que hay una parte que dice años activos mayor a 25 y menor a 25 años. Toma el de mayor a 25. Esa parte no la... Toma el de mayor de 25, y si tienes los promedios, pues usa esos, para que ya no te metas en mayor problema. Usamos los promedios. Pero le pones valores medios o datos medios, ¿eh? No le vais a poner promedio, porque es otra cosa el promedio. No sé si ya les había comentado de que, por ejemplo,
el día se toman las temperaturas durante todo el día. Pero el día empieza a la hora 24. Si yo tomo la temperatura cada hora, a la hora 0, la 1, la 2, hasta la 24, pues tengo una muestra de 24 horas. Si yo sacara el promedio de las 24 horas, sería un número, pero nada me garantiza que ese número se parezca al valor de la hora 12, de la mitad del día. Entonces, el valor medio es de la hora 12. Y si ustedes sacan el promedio, probablemente no coincida el valor con la hora 12. Por eso no se saca el promedio, se saca el medio. Pero eso también es incorrecto. Ese es el promedio que dice el compañero. Pero también eso es incorrecto porque las horas de sol que yo necesito son desde el momento en que sale el sol hasta el momento en que se oculta el sol. Imagínense ustedes que el sol salga a las 7 de la mañana y se oculte a las 5, ¿cuál sería la hora media? Entonces, muchas veces no coincide el número. Nosotros necesitamos valor medio, que va a ser el momento en el cual pega el sol sobre la tierra. Eso es independientemente de que esté nublado o no. Si ustedes se van al anuario solar, van a ver que en el anuario están todos los días del año a la hora que sale el sol y a la hora que se oculta. Y eso ha sucedido durante los últimos 150,000 años. Eso no ha cambiado porque el sol no cambia su forma de girar ni la tierra. Entonces se ha repetido constantemente. Así como hay cartas de mareas, hay cartas de vientos y de corrientes en el mar, también hay cartas de sol. Y el sol tiene una hora de salir y una hora de entrar. Eso no lo podemos cambiar. Y la hora en que se presenta mayor evaporación es la hora de máxima insolación, que es la hora media desde que el sol nace hasta que el sol se muere. En invierno, hasta que el sol se oculta. En invierno el tiempo se recorta, los días de luz son más cortos y las horas de oscuridad son más largas. En la primavera, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de verano, los días y las noches duran lo mismo. Por lo tanto, el tiempo máximo de insolación es una hora específica y esa es la que nos interesa. Entonces, por eso no podemos sacar valores promedios. Más bien, no debemos sacar valores promedios, tienen que ser valores medios. Y ahí depende del método que utilices para sacar el valor medio. Pero bueno, en este caso no me voy a preocupar tanto si la temperatura la toman la promedio, pero que sea la promedio del máximo número de años que se pueda, para que más o menos sea representativo. ¿Les parece? Y ya nada más para terminar este tema, y como tarea, me van a definir conceptualmente qué es la precipitación y cómo se mide la precipitación. ¿Qué es la precipitación? ¿Cómo se mide la precipitación? ¿Qué es la temperatura y cómo se mide la temperatura? ¿Qué es la evaporación y cómo se mide la evaporación? Digo, no creo que tengan mayor problema, pero ya lo vieron en hidrología, ¿no? Temperatura, precipitación y evaporación, qué son cada uno de ellos y cómo se miden. La forma de medir y obviamente las unidades, ¿no? Las unidades de medición. Compañero Ernesto. Ahí estás. Compañero Ernesto. Sí, profe. A ver, platíqueme. ¿Qué me puede platicar de este tema? Datos, digo, sí, datos o registros medios mensuales. ¿Qué apuntó en su cuaderno? Pues ahorita lo del CLICOM ya lo estaba investigando sobre un área de Jalisco y ahorita estamos viendo lo de los datos de registro de temperaturas y precipitación, de cómo es de que se pueden medir y a través de qué aparatos.
que prácticamente es lo que habíamos checado la vez pasada, la tarea pasada, que nos pidió las herramientas climatológicas, ¿para qué sirven? Aparatos de medición climatológico, ¿no? Sí, de las preguntas, ¿no? Me habla usted de las preguntas. Sí, se supone que ya lo vieron, hijo, nada más recordarlo y revisar un poco las notas anteriores. Sí. ¿Tiene usted dudas de esto? No, prácticamente ahí creo que lo que habíamos investigado era de los termómetros, las veletas, los pluviómetros, barómetros, higrómetro. El infiltrómetro también, ¿no? El infiltrómetro también lo debieron haber visto. El infiltrómetro y el piranómetro, me parece. También está el tiranómetro. Compañerita Mariel. Sí, profesor. Platíqueme, ¿qué apuntó de lo que vimos de datos, de registros? ¿De la clase pasada? No, de ahorita. La clase pasada no lo vimos, lo estamos viendo ahorita. Es que entré tarde, profesor. Sí, hija, pero cuando entraste empecé a ver este tema, por eso te pregunto. También su compañero que le acabo de preguntar entró tarde y también usted, pero usted entró un poquito antes que él, por lo tanto debió haber oído la plática que acabo de dar de datos o registros faltantes, digo, o registros, ¿no? Medios mensuales. Sí, nos estaba comentando que buscáramos la precipitación y en base a los datos que hemos, que investigáramos sobre el sitio, que nos basáramos, ¿cómo se llama? Que fuera pues un dato relevante para que no hiciéramos como que tantos datos, digamos, si tenemos 5,000 o 6,000 datos, pues no tomarlos todos, sino como un rango representativo para acomodarnos. Y también nos había comentado que fueran medios, ¿cómo lo llamó? Bueno, no son promedios, sino es el medio mensual. Son medios, de los 25 años, el medio de todos los eneros, de todos los febreros y así. Sí. Eso es lo que nos había comentado. Bueno, y en cuanto a la tarea, ¿qué dejamos de tarea? Nos dejó, bueno, primero nos pidió que definiéramos suelo, pero en cuanto a aireación, clima y vegetación, y después nos pidió, ¿perdón? Suelo en la parte de aireación, ¿eh? No vais a ver más abajo. Ajá. Sí. Y después nos pidió precipitación y cómo se mide, temperatura y cómo se mide, y la evaporación y cómo se mide. Y sus unidades, ¿no? Sus unidades de medición. Sí. ¿Alguien tiene dudas acerca de esto? De lo que vimos ahorita, ¿no? De los datos o registros faltantes. Porque al final quiero este resumen nada más un resumen pequeño. Todo lo demás lo guardan en su archivo y ahí lo deja, ¿no? Entonces el resumen son 12 meses, ¿sí, no? Sí, son 12 meses, de enero a diciembre, sí. O sea, una vez de que de cada año se hayan sacado los medios de cada mes, se vuelven a sacar los medios para volver los 12 meses. Así es, sí. Ok, profe. Okay. Sí, exactamente eso es. Y hay bases de datos que ya te los dan, te dan los valores medios. CFE te da mucho de esos datos ya. Sus hojas ya aparece al último renglón, valores medios, pero eso es en CFE. Si tienen la página, que no recuerdo si es el Bandas o es el ERIC, el de CFE, pero me parece que ese no lo encuentras en internet. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también tiene esos valores. El Instituto Mexicano, pero ese tampoco creo que esté en internet. Normalmente los mandaba yo hasta allá a sacarlos y ahí los tenían, está en Cuernavaca, pero bueno, ahorita no podemos estar haciéndolo. Por eso me conformo con los del CLICOM, porque también podemos ir al Observatorio Nacional a Tacubaya y ahí también los tienen. Pero bueno, por las condiciones, pues no es muy correcto andarse paseando por toda la ciudad. Entonces, pues me conformo con el CLICOM para que más o menos lo maneje, ¿no? También es válido, son registros oficiales, ¿vale?
Bueno, si no hay más de este tema, vamos a pasar al que sigue, que son, si mal no recuerdo, a reserva de que ustedes me digan que estoy mal, dice aquí, caminos. ¿Nadie tiene alguna duda acerca de lo que estamos comentando? Seguimos con caminos y con esto prácticamente... Dime. Más antes de... Sí. En el clicom en temperaturas arroja 3, la máxima, la mínima y la media. No, la máxima arroja 3. ¿Cuál usamos? La máxima, la mínima y la media. ¿Y cuál te pedí? La media. Ok, vale. Por eso le dije a tu compañero hace un rato que si le maneja el promedio, pues no importa que lo tome, ¿no? Ya para que no esté perdiendo más tiempo. Sí, tomen la media. Okay. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Porque con el tema que voy a ver ahorita, prácticamente termino el primer parcial. El tiempo que les resta es para que se pongan a trabajar. De todos modos, vamos a seguir conectados. Todavía no termino porque falta el canal principal y es donde van a surgir muchas dudas también. Pero para cuando yo llegue al canal principal, ya debieron haber terminado de identificar sus cauces y sus parteaguas. Todavía no les digo qué más les falta, pero ya para entonces deben haber terminado. Todavía tienen tiempo, pero sí este fin de semana aprovéchenlo, porque si no se les va a juntar mucho el trabajo. Si no hay dudas, pasamos con el siguiente tema de datos básicos, que son caminos. Son caminos. Y como siempre, pues pregunto y después resumo o concretizo la idea de los caminos, ¿no? Pongan mucha atención porque se van a dar cuenta que a lo mejor estaban errados en el concepto que tenían de los caminos. Compañerito Miguel, ¿le parece bien si empezamos con usted? Sí, profe. A ver, platíqueme, ¿qué son los caminos? Bueno, de lo que recuerdo del concepto que nos dieron en la materia de caminos, dice que es una franja de terreno acondicionada para el tránsito de personas y vehículos y animales. Compañero Adrián. Compañerito Adrián. Sí, profe. A ver, platíqueme, ¿qué piensa usted de los caminos? Yo digo que es una vía de comunicación que une dos puntos. Una vía de comunicación que une dos puntos. Compañerito Octavio. ¿Estás? Ajá. Sí, aquí estoy, prof. Pues yo digo que un camino es como, pues es que es algo similar a lo que dijeron los compañeros, pero pues sí, es el medio que une dos puntos. Pues no sé, porque también un aeropuerto puede ser el medio que se unen dos puntos. También una línea de telégrafo, una línea de energía eléctrica. O sea, todo eso puede ser una línea, ¿no? Compañera Jessica, a ver, platícanos. Pues es un lugar que conecta uno o varios puntos y pueden pasar por él bienes materiales, humanos y no me acuerdo otra cosa. Puede conectar ciertos puntos. Compañero Salvador. Es un medio donde está, bueno, es construido para que transiten vehículos, ¿no? Para comunicar, sí. Bueno, no era la pregunta que le iba a hacer. Le iba a preguntar, ¿quién hace los caminos? Los ingenieros. Órale, o sea que todo el tiempo ha habido ingenieros que han hecho caminos. No. Pues los constructores, bueno, desde un inicio ¿cómo se llama? Pues no sé en qué está pensando. ¿Quiénes construyen los caminos? Los caminos. Sí. Los constructores. Compañerito Alejandro. Ahí estás, compañero Alejandro. Aquí estoy, dígame.
A ver, ¿quién construye los caminos? Pues los ingenieros civiles, ¿no? Órale, ¿desde cuándo hay caminos sobre la tierra, hijo? Desde... ¿A poco desde que la ENSIA sacó ingenieros hay caminos? ¿Antes no había? Ah, no, sí. De hecho, tiene muchos años, creo que desde la época prehispánica, ¿no? Por el estilo. No sé. A ver, en época prehispánica, dígame usted, ¿qué animales de carga había en México? No sé si ya había burros. El burro es europeo, no había burros. El burro soy yo, bro. A ver, pues que yo recuerde... Cuando platicamos de los caminos, tenemos la idea preconcebida de que los caminos todo el tiempo han sido como lo que vemos ahorita, y eso no es cierto, ¿eh? Y es precisamente de eso se trata esta plática, de que centremos la idea de los caminos. Y seguramente alguna vez se lo platicaron, porque al menos alguien tiene su micrófono por ahí. No sean malitos. Cuando esté yo platicando, apaguen sus micrófonos y cuando les pregunte, lo prenden, porque luego se mete mucha interferencia de ruido, ¿no? Entonces sí, pónganme atención y apaguen sus teléfonos. Si les pregunto, prenden su teléfono y me contestan, porque luego vibra mucho por acá. Entonces les comentaba que tenemos esa idea preconcebida de que los caminos existen tal y como los conocemos, y no es cierto, porque antes de que hubiera ingenieros civiles ya había caminos, antes de que hubiera ingenieros constructores ya había caminos. Entonces, compañerito Alejandro, ¿qué piensa usted? ¿Quién cree usted que se puso a hacer los primeros caminos que hubo en el mundo? Usted me dice que antes de la época prehispánica, pero la época prehispánica fue antes de la llegada de los españoles. ¿Y en México qué caminos había? Creo que los primeros caminos los habían hecho los animales, ¿no? Que eran como los senderos y las brechas. O sea, ¿usted cree? Les digo que si esta clase fuera de fe, estuviéramos muy bien. Bueno, según recuerdo, cuando llevamos caminos nos comentaron eso. Que los primeros caminos habían sido hechos por animales. Y eran los senderos y las brechas. Compañerita Guadalupe, ¿todavía no tiene su micrófono listo? Guadalupe Jessica, creo era, ¿no? ¿No? ¿No tiene su micrófono? ¿O no quiere platicar con nosotros? Bueno. Compañerita Gabriela. ¿Ahí estás? Sí, profe. Sí, aquí estoy. Ver, platíquenos. ¿Quiénes hicieron los primeros caminos que hubo? Pues a ciencia cierta no recuerdo, pero por lógica sería dependiendo de la necesidad de tanto animales hasta la naturaleza, ¿no? Y del humano para trasladarse de un lado a otro. Para trasladarse de un lado a otro. Compañero Anthony, ¿ahí estás? Sí, profe. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que los caminos son antes del hombre o el hombre es antes de los caminos? Los caminos antes del hombre. ¿Sí? ¿Y quién hizo entonces los primeros caminos si todavía el hombre no estaba sobre la tierra? Por la misma necesidad, los mismos animales, las mismas plantas muchas veces. Órale, yo quiero ver las plantas cómo hacen un camino, pero bueno. Bueno, es probable que sí, es probable que tengan razón, ¿no? Y digo es probable porque hasta ahorita la ciencia no se pone de acuerdo en cómo fue esta parte, pero es muy probable que los primeros caminos, como dijo su compañero o compañera, en las primeras veredas las hayan hecho los animales. Y esto se debe a que los animales tenían que ir del lugar donde se alimentaban al lugar donde había agua. Siempre el recorrido tanto del hombre como de los animales fue hacia el agua.
Si había agua, podías encontrar algunas o de personas. Entonces, es muy probable que los primeros caminos no hayan sido diseñados, pero sí hayan sido transitados por los animales. Y de tal forma que no hay otra mejor ruta más que el camino que trazan los animales. Porque, bueno, yo no sé si ustedes han conocido caminos de animales y se van a dar cuenta que están hechos de tal forma que es la ruta más corta y la menos pesada, la menos escabrosa. Y obviamente lo hacen a lo largo del tiempo, porque no pasan por un pantano, no pasan por los peligrosos, no pasan por donde haya desfiladeros, y siempre tienen la certidumbre de que por donde van a pasar el camino es firme. Y yo no dudo que hayan tenido que morirse más de uno para poder ir cambiando y ajustando las rutas. Pero al final, si nosotros vemos, los animales tienen esa pericia de poder tener la certidumbre de que por donde pasan el camino es firme. Entonces, lo más probable es que así haya sido, de que los animales hayan iniciado con el trazo de los caminos. Y más adelante de los animales, compañero Omar, ahí estás. Ahí estás, compañero Omar. Omar. ¿O ya te fuiste? No, aquí estoy, aquí estoy. A ver, compañero, y dígame usted una cosa. Cuando el hombre empezó a andar sobre la tierra, se supone que eran nómadas. ¿Por qué se decía que el hombre era nómada? Porque no se establecía en un lugar. Estaba en busca de sus recursos, su alimento, de su vestimenta. ¿Y entonces qué pasó con los caminos? Bueno, a lo que yo sé, el hombre se empezó a volver sedentario cuando... ¿cuál era la pregunta? ¿Que por qué se dice que el hombre es nómada en los inicios de su nacimiento en la tierra? El hombre es nómada porque tenía que conseguir su... ¿cómo se le llama? Satisfacer sus necesidades, y eso no lo podía conseguir en un solo lugar. Antes de seguir con los nómadas, según los arqueólogos y la antropología moderna, dicen que el hombre fue una evolución del simio al hombre. Eso dicen. Yo tengo mis dudas, pero no voy a poner en tela de juicio lo que la historia dice, porque sería cambiarla. Pero dicen que somos una evolución primigénita del hombre, del mono, y una vez que pasamos a ser Homo sapiens, pues entonces nuestras condiciones y percepciones del mundo cambiaron. Pero antes de que el hombre pasara a ser, o más bien a que surgiera por evolución, los simios pues también tenían que vivir en manada, vivían en manada y recolectaban su alimento y se guarecían en algún lugar, y eso los obligaba a convivir en sociedad. Pero se supone que cuando el hombre empieza a tener raciocinio, pues se da cuenta de que existía otro tipo de universo, otro tipo de mundo, pero traían todavía esa secuencia o esa genética de la recolección y de la caza o de la pesca. Traían la genética porque de eso vivían, y entonces siguieron haciendo lo mismo, recolectando frutos, cazando animales y pescando, pero ahora desplazándose a lugares más lejos y al mismo tiempo en manada, así como lo hacían cuando eran primogénitos, primates, igual que como cuando eran primates, en sociedad. Y poco a poco se fueron formando clanes o tribus de Homo sapiens
primero el Homo erectus y luego el Homo sapiens, o al revés, creo que primero fue el Homo sapiens. Eso dice la antropología moderna, que así sucedió a lo largo de muchos años. Consideramos que fue cierto así. Entonces, llega un momento en que el hombre, a través de su observación y de su pensamiento desarrollado, pues empieza a observar que se podía vivir un poco más cómodo. Y esto lo obliga a seguir rutas que seguían los animales, porque de otra forma mataban un animal y la carne se les echaba a perder. La mejor forma de conservar la carne fresca era teniendo al animal vivo. Esto los obligaba a seguir la ruta de los animales. Entonces, mientras se desplazaban al lugar donde se alimentaban, no había problema. Ahí iba el hombre. Siempre y cuando hubiera agua, el hombre ahí estaba. Ahí empezaba a estar. Y ese era su desplazamiento. Seguir a los animales. Y tenían que ir del lugar donde estaba el alimento a los animales. Y pasaron muchos años. Y vivió. Pero lo único que satisfacía eran sus necesidades de alimentación. Y le pregunto, compañero Oscar, ¿cómo satisfacían las necesidades de vivienda y de vestido? ¿Sí está usted, compañero Oscar, ahí? Compañero Oscar, ¿ya te fuiste? ¿Te pongo falta o qué? Es que me estaba hablando a mí ahorita. No sé si por eso, ya compañero Oscar, ¿qué piensa usted al respecto de lo que le estoy diciendo? Es que dijo Oscar, no sé si sea yo, pero le pregunto y me dice que sí. Sí. O sea, lo que te pregunto es, ¿cómo satisfacía el nómada sus necesidades de vivienda y de vestido? Pues la tenía satisfecha, ajá. Pues iba tantito el de la mano, según mi conocimiento, el de la vestimenta con la alimentación, porque cuando ellos, como usted dice, sabían que la manera más fácil de garantizar que el alimento estuviese fresco era tener digamos que como a los animales encerrados, y una vez que los mataban para poder consumir su carne y garantizar que pues no murieran de hambre, por ejemplo, sus pieles las empezaron a utilizar como, no sé cómo se llamaban sus prendas, pero se las ponían para protegerse del frío en algunas regiones. Eso porque en algunas zonas del planeta pues sí había temperaturas de grados bajo cero y tenían que adaptarse a esas condiciones. Y la otra, ¿cuál era? La de las viviendas, ¿verdad? La vivienda, sí. La vivienda. Pues igual creo que va de la mano, porque conforme había como condiciones de temperatura y condiciones de que estaban conviviendo con, digamos que bestias, pues tenían que salvaguardarse en las noches, en su descanso. Entonces, empezaron a hacer empezaban a sentarse en cuevas, me parece, en algunas regiones, depende. En algunas topografías no se presentaban cuevas, ¿no? Pero las construían con material como troncos o que tuviesen a la mano, me parece. Las mismas pieles de animales, ¿no? Les servían como casas, como tiendas de campaña, ¿no? Entonces sí, efectivamente, por eso les comentaba que los caminos primigénitos, pues en realidad fueron usados por el hombre porque ya existían por los animales. Y en ese tiempo las rutas eran cortas, eran del lugar de alimentación del animal al lugar donde había agua. Y ese era el desplazamiento. Se acababan los animales y tenían que emigrar, tenían que ir a otras rutas. Y así es como el hombre empieza a expandirse. La teoría dice que el hombre surge en África, en la parte meridional del África Central, que es donde se generan las condiciones para que se dé el desarrollo. Y a partir de ahí se expanden a todo el mundo. Eso dice la antropología. Yo no lo creo, pero bueno, eso dice la antropología.
Pero llega un momento, compañero Daniel, ¿por ahí andas, compañero Daniel? ¿Ahí andas? Sí, profe, aquí ando. Llega un momento en que el hombre deja de ser nómada. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, yo tengo entendido que las personas, bueno, en ese punto encontraron como que cierta estabilidad en lo que son las temperaturas y pues empezaron ¿cómo se dice? A lo que es la agricultura, empezaron a aprender eso, ya que empezaron a agarrar sus cultivos y ya, claro, a domesticar animales, claro, para satisfacer lo que son sus necesidades de alimentación. Y pues de ahí lo que vienen las viviendas, en lo que son ya sea cuevas o lo que ellos mismos construyeron. Bueno, eso yo lo tengo entendido más o menos. Entonces el hombre deja de ser nómada, y pasa a ser sedentario. ¿Sí estamos? Y lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Que empieza a y empieza con la agricultura. Y yo no sé qué fue primero, si la agricultura o la domesticación, porque uno de los animales que siempre siguió al hombre y siempre fue su compañero fiel y hasta ahorita sigue siendo, es el perro. Quizá el perro sea el primer animal que se domesticó. Siendo nómada, le ayudaba a cazar el perro. Y obviamente no era el perro como el que tienen ahí en su casa, ¿no? Sino que eran perros prácticamente salvajes. Perros que se domesticaron, pero eran crías de lobos, de coyotes, de zorros, cruzas entre ellos mismos también, y esos eran sus perros. El perro lo ha acompañado al hombre desde sus inicios de los tiempos, ¿no? Desde el inicio de los tiempos. Entonces yo creo que primero fue la domesticación, pero eso es lo que yo creo, tampoco me crean a mí. Y después fue la agricultura, pero ahora sí que haya sido como haya sido, el hombre, cuando empieza a darse cuenta de que no es necesario seguir a los animales, de que no es necesario seguir en la producción cíclica de los frutos, y puede sembrarlos y puede cultivarlos y puede domesticar a los animales, todo cambia. En ese momento todo cambia porque ya no tiene que estar pensando hacia dónde va a ir. Su único interés en ese momento, su única preocupación era tener agua suficiente. Por eso se asienta en los ríos, en los grandes ríos. Si ustedes se fijan, las grandes civilizaciones sobre la Tierra surgen siempre donde hay ríos grandes, ríos caudalosos. Cualquier cultura del mundo antiguo, hagan remembranza y van a ver que siempre hubo un río grande. Y entonces a partir de ahí las civilizaciones florecieron. Y esto se debe a que ya les quedaba más tiempo de ocio. Entonces, mientras el hombre era nómada, pues no tenía tiempo para estar pero cuando ya se asienta, ya empieza a cultivar la tierra, ya empieza a tener los animales domesticados, empieza a construir sus primeras habitaciones, sus primeros lugares de residencia, es cuando se pone a pensar o se sienta y empieza a pensar y empieza a observar lo que ocurre a su alrededor. Pero aún ahí todavía no existían más que caminos, los mismos que utilizaba para la caza de animales. Pero empiezan las tribus a asentarse, empiezan a formarse las aldeas de gente, quizá muy pequeñas, empiezan a formarse los clanes y empiezan a producir, empiezan a observar la naturaleza, empiezan a tener excedentes de productos, y cuando tenemos excedentes de productos, lo más común es intercambiarlos para que te den un producto diferente del que tú tienes. Y yo quiero pensar que es en ese momento cuando se empiezan a trascaminos. Hasta antes de que el hombre era sedentario, usaban los caminos, pero una vez se acababan los animales, los abandonaban y seguramente tenía que pasar tiempo
para que otros animales volvieran a trazar otro camino. Pero ya cuando se conforman aldeas, cuando la producción es un poco excedente y empieza el intercambio de materias primas, hablemos de carne, de pollos, de vegetales, de peces, entonces el traslado de una aldea a otra, el conocimiento de cómo llegar a un lugar, empieza a surgir la necesidad de trazar un camino. Es muy probable que ese primer camino que unía las primeras aldeas haya sido tan escabroso que probablemente solo el hombre podía pasar por él. Yo no sé cuánto creen que puedan cargar ustedes al lomo. 20 kilos, 50 kilos. Yo dudo mucho que un recorrido de unos 30, 40 kilómetros con 50 kilitos al lomo lleguen bien. Es muy probable que sus primeros caminos de transporte de carga hayan sido tan rudimentarios que solo servían para el paso de un hombre con una carga no muy voluminosa. Y entonces podríamos marcar el inicio de los caminos en ese punto donde el hombre pasa a ser de nómada a sedentario. Y esto se debe, quisiera yo pensar que por eso podemos hacerlo, a que es cuando se interconectan las aldeas. Los primeros pobladores se empiezan a comunicar entre ellos y muy probablemente sin siquiera tener un lenguaje definido, sino el lenguaje lo da el tiempo. A través de la comunicación continua empiezas a generar el lenguaje. Y entonces yo ahí marco el inicio del camino. Y en ese primer camino rudimentario que hubo, en ese primer camino se transitaba únicamente las personas para llevar un poco de carga que pudieran cargar sobre sus hombros. Y ahí empezamos. Y entonces, compañero Suriel, ¿todavía estás ahí? Compañero Suriel. ¿Sí te imaginas cómo fueron esos caminos? ¿Cómo te imaginas que pudieron haber sido? Pues igual como dice, como pequeños senderos. De igual forma, yo creo que igual los cauces hicieron como igual los primeros caminos y de ahí los siguieron los animales. Ya después por parte del instinto del humano empezaron a seguir los senderos. Después ya a establecerse, ya empezaron a hacer como entre limitaciones y calles, ¿no? Para conectar entre unos a otros. De igual forma empezaban con sus sembradíos, de igual a delimitar zonas y a igual comunicar comunidades, ¿no? Y entonces cuando ya conectamos comunidades se llaman rutas. Las rutas son esas formas de transitar que conecten más de un punto. Al menos tienen que ser 2 puntos. Y ahí empiezan las rutas. Y ahora podemos ver que hay rutas aéreas, rutas marítimas y rutas terrestres. Aunque en aquel momento seguramente no había rutas terrestres. ¿Alguien tiene prendido por ahí su micrófono? Apáguelo tantito para que no tenga yo eco aquí. Entonces, tenemos las rutas aéreas, marítimas y terrestres. Y entonces, en esa parte inicial se empiezan a formar las rutas terrestres que iban de un punto a otro y prácticamente eran para el tránsito de personas y mercancías. Esa imaginación que tiene el camino probablemente fue así. ¿Hasta cuándo creen que haya cambiado? Compañerito Sergey, ¿está con nosotros? Sí, profe. ¿Hasta cuándo cambiaría el camino? Pues como estaba diciendo usted, seguramente que cuando el hombre se empezó a asentar, pues eran caminos así tipo brecha, a lo mejor nada más podía circular una persona. Ya yo creo que cambió cuando las aldeas pues ya se convirtieron en
con más pobladores, por decirlo así, cuando ya había más personas, había la necesidad de transportar pues más mercancía, más alimento, más animales. Yo creo que en ese momento... ¿Cómo transportaron más mercancía? ¿Cómo que pues, transportar más mercancía? ¿No? Pues según la historia fue cuando cuando se inventó la rueda, ¿no? Bueno, para... Antes de la rueda, hijo. Antes de la rueda, no, la rueda ya fue mucho después. Antes Sí, de la rueda. Pues agarraban, pues, según yo, podían transportarlas así pues como dice usted, en sus hombros. O sea, era la única forma que el hombre pues tenía para transportar las cosas. Ajá. Entonces, el hombre, voy a complementar tantito esto para no entretenernos tanto, porque con esta plática me llevo casi toda la hora. Entonces, el hombre empieza a tener plusvalía. Seguramente se acuerdan que la plusvalía es el excedente de productos y el abaratamiento de los mismos. Entonces, cuando una comunidad tenía excedente de producto, pues había que moverlo, había que llevarlo a otro lugar. Pero el hombre no era lo suficientemente fuerte como para poder transportar esa mercancía y hubo la necesidad de empezar a tener animales de carga. Antes de la rueda empezó a haber animales de carga. ¿Y qué pasó con los caminos, con los animales de carga? Se tuvieron que haber modificado necesariamente. El compañerito, no recuerdo quién dijo hace un rato, que de la época prehispánica, en América no había animales de carga, y menos en México. El único animal de carga que había era en el Perú, lo que ahora es llamas. En América no había otro animal de carga. Por lo tanto, los caminos que había era para el tránsito de personas. Su antiguo rey Moctezuma comía pescado fresco, pescado en Veracruz en la madrugada, y lo almorzaba a las 9 de la mañana en la Tenochtitlan. Y eso lo traían corriendo, corriendo. Eran corredores los que lo traían a través de caminos. No había animales de carga. Todo se tenía que mover a lomo de indio. Todo. Y lo mismo sucedía con los poblados antiguos del mundo oriente, o el africano, o el europeo, indoeuropeo. Era igual. Pero hasta que se dan cuenta de que los mismos animales que domesticaban podían utilizarlos como transporte de carga, cambia todo. Cambian los caminos, cambia absolutamente todo, porque ahora sí ya empiezan a mover más producto. Y no solo producto que consumían, sino también empieza a haber intercambio de culturas, intercambio de gente, intercambio de ideas, intercambio de conocimientos. Si ustedes se consiguieran un mapa antiguo de las rutas de la seda, se van a dar cuenta que en realidad era sorprendente las rutas que inventaron estos tipos. Era sorprendente porque por esas rutas lo transportaban al lomo de animales. Y se van a dar cuenta que hubo muchos animales de carga en el mundo antiguo. El burro, el caballo, el elefante, el avestruz, todos este tipo del camello, todo este tipo de animales que le sirvieron de carga al hombre, pero de una u otra forma modifican los caminos, porque si en un principio eran prácticamente veredas donde el hombre pasaba, ahora ya no, porque los animales de carga, ya con 100 kilitos en el lomo, no podían pasar por donde el hombre pasaba. Entonces, a lo mejor había que modificar las pendientes, a lo mejor hubo que ampliar los caminos, desbrechar, desmalezar, reacomodar quizá la superficie del suelo para que los animales en temporada de lluvia pues no se atascaran, no se quedaran entre lodo. Es muy probable que en ese momento haya cambiado. ¿Cuándo fue? Pues ni la misma arqueología se pone de acuerdo cuándo fue, porque se supone que la rueda se inventa después de la era de piedra, y data la era de piedra de hará unos 12.000 años, 13.000 años, pero resulta que hay pinturas rupestres
de alrededor de 22.000 años en el Sahara, en el desierto del Sinaí, en donde ya estaban pintadas las carretas romanas, cuanto que Roma todavía no existía. Entonces, resulta que hay vestigios arqueológicos que dicen que están mal datadas las épocas del desarrollo del hombre. Y sea cierto o no sea cierto, los primeros animales que se tienen de carga son los que transitan los primeros caminos. Después de los animales de carga vienen las carretas. Ahora sí, cuando se inventa la rueda, empiezan las carretas. Y obviamente cuando empieza la carreta, pues ya no se puede transitar por el mismo lugar, porque ahora si la carreta le iban a jalar los bueyes, pues había que ampliar el camino, habría que no solo ampliarlo, había que acondicionar la superficie de rodamiento, había que acondicionar las pendientes, y es muy probable que las primeras ruedas hayan sido 100% de madera. Esto obligaba a que el camino fuera lo más parejo que se pudiera para evitar roturas de la madera. La madera, cuando se seca y no es tratada, se quiebra muy fácil. Y ese es el otro momento en que los caminos cambian. Y todavía no había ingenieros civiles, ni había ingenieros constructores. Entonces el hombre, a través de la observación, empieza a acondicionar su camino. Bueno, y así anduvimos mucho tiempo con las carretas, con las ruedas. ¿Hasta cuándo se imaginan que cambió otra vez el camino? Compañerito Ernesto, ¿ahí estás? Compañero, ¿cuándo crees que volvieron a cambiar los caminos? Pues yo creo que después de que, bueno, de la invención de los carruajes y la implementación a lo mejor de la industria, con la invención del auto, por así decirlo, yo creo que ahí fue cuando volvieron a cambiar de cierta forma los materiales que se usaban. Fue antes del auto. Antes del auto, ¿qué se inventó? Las carretas. No, ya estamos en las carretas. Ya dijimos que después de los animales de carga viene la rueda y con ella vienen las carretas. Y después de la carreta, ¿qué se inventa? Antes del auto. Las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor. Entonces resulta, y nada más chequen ustedes lo que les voy a platicar, para que aquellos que sean religiosos se persignen antes de lo que les voy a platicar. Resulta que las carretas funcionaron durante 10.000 años, aunque les parezca sorprendente. Pero cuando el hombre empieza a observar que que la Tierra no es el centro del universo, la mente se empieza a abrir y empieza el desarrollo de la ciencia. Y desgraciadamente, la llegada de la Inquisición retrasó todo el desarrollo de la ciencia. No se podía hacer ciencia en este mundo. Pero esos 800 años que duró la Inquisición se prestó para que muchos científicos que no tenían miedo a irse al infierno dedujeron que había otras formas de cómo hacer mejor la vida sin la intervención de Dios. Y entonces resulta que cuando termina la Inquisición, allá por 1800, no les voy a decir cuándo porque se les voy a dejar tarea, termina la Inquisición y esos 800 años de Inquisición que no se desarrolla la ciencia, se desarrolla en 20 años. Y ese momento es el de la revolución industrial. Si alguien se acuerda cuándo fue la revolución industrial, pues que me lo comente. Pero resulta que coincide en Francia con la toma de la Bastilla. Yo no sé si se acuerdan que precisamente ahí en Francia degollan al rey con otro instrumento de guerra que acababa de inventar, que fue la guillotina. Entonces, resulta que ahí termina la época, no termina la época de las carreras porque se siguen usando, pero empieza
otra nueva era para la raza humana. Y efectivamente, en esa revolución industrial se inventa la máquina de vapor, la máquina de combustión externa. Y su origen de la máquina del vapor fue para extraer el agua que inundaba las minas de carbón, porque se inundaban las minas de carbón y era una bronca sacar el agua. Había que sacarla con baldes y a través de poleas. Pero la misma ciencia desarrolla una técnica para que utilizar el agua en máquinas de vapor y poder mover elementos más pesados que el hombre pudiera o que las bestias pudieran jalar. Y entonces se inventa la máquina de vapor como una bomba hidráulica. En esos últimos años, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no poner esa máquina en los carritos del carbón y jalarlos y eliminar a las mulas? Porque antes se jalaba con mulas. Y resulta que le dio resultado. Y es cuando empieza el ferrocarril. En ese momento empieza el ferrocarril. Y se llama ferrocarril porque era un carro que se desplazaba sobre unos rieles de fierro o de acero. ¿Y qué creen que pasó con los caminos? Compañerita Mariel, ¿ahí sigue usted todavía? ¿Sigue usted o ya se fue? Sí, aquí estoy, profesor. Es que se me está yendo mucho el internet y de repente me saca y luego vuelve a entrar y así. No le digo como dicen los maestros de la primaria, ¿no? Pero dígame usted, ¿qué sucedió con los caminos cuando se inventa el ferrocarril o cuando se inventa la máquina de vapor? Pues yo me imagino que tuvieron que hacerle muchas mejoras porque no eran aptos para, pues no sé, a lo mejor y para empezar, o sea, empezaron a darse cuenta que necesitaban soportar la carga o algo así, porque transportaban mucho, pues peso, el ferrocarril, todo eso, no sé. Y entonces los caminos cambian. Aunque el lugar por donde pasaban las carretas no es el mismo por donde pasa el ferrocarril, pero hubo que acondicionar otra vez las líneas, hubo que darles una pendiente diferente y hubo que generar rutas específicas para el ferrocarril. Y todo funcionó bien. ¿Cuándo creen que cambió todo otra vez? Cambió hasta que se inventa el motor de combustión interna. La máquina de vapor era de combustión externa, pero después se inventa la máquina de combustión interna. Y antes de que se inventara la máquina de combustión interna, hubo a un tipo por ahí que se le ocurrió a la carreta ponerle la máquina de vapor. Bueno, y como todo, al principio fue un desastre porque pues no había cómo parar el carro. Lo más preocupante era que cuando empezaba a caminar ya no lo podían detener. No había un engranaje para la caja de velocidades que ustedes conocen. No había freno. Eso ya lo inventaron después. Entonces resulta que se encontraron con muchos problemas. Pero a pesar de eso, no se detuvieron y le pusieron el motor de vapor a las primeras carretas. Y en eso andaban cuando inventa alguien la máquina de combustión interna, lo que es el motor a diésel o a gasolina, y luego inventa, por esos mismos días, dos cosas que modifican todo el movimiento otra vez: la caja de velocidades y el sistema de frenado. Aunque al principio era manual la caja de velocidades con 6 palancas, que tenías que mover 2 al mismo tiempo y otro agarrar el volante, pero al final lo hicieron y después luego lo transformaron nuevamente. Y es hasta 1900, tampoco les voy a decir la fecha, cuando empieza el motor de combustión interna. Y ahí es otro punto en donde los caminos se transforman totalmente. Se vuelven a transformar los caminos, porque ahora, con vehículos más rápidos, vehículos más compactos, pues las velocidades que se alcanzaban, las estratosféricas velocidades de 15 kilómetros por hora, era lo que más corría un vehículo en esa época. Bueno, y pensaba la gente que al llegar a los 20 kilómetros por hora, se iba a morir el hombre. Era una velocidad tan grande que ni los caballos la alcanzaban. Entonces, pensaban que el cuerpo no iba a soportar esa velocidad.
Yo no sé ahora cuánto corran con sus bólidos, pero estoy seguro que les aburriría ir a 20 kilómetros por hora. Y les platico otra anécdota antes de terminar. Cuando llega el primer vehículo a México, a la Tenochtitlan, el camino de la Ciudad de México eran muy angostos, pasaban las carretas, pero si pasaba una carreta no podía pasar la otra de regreso. Si ustedes van al centro de la Ciudad de México, se van a dar cuenta que las calles son muy angostas. Bueno, ahí nada más pasaban las carretas, pero el primer tipo que se le ocurre traer un auto no podía sacarlo de día, y entonces lo sacaba en la tardecita ya cuando iba a oscurecer. Y eso que les platico fue ya por 1900, que tampoco les voy a decir el año, porque les voy a dejar otra tarea. Entonces, la gente se asomaba al balcón y se persignaba y se ponían a rezar dentro de las casas porque oían que venía el vehículo, pero como no ningún carro, pensaban que era cosa del diablo y el diablo jalaba el vehículo. No sé si todavía existe el vehículo, yo lo vi en un museo hace unos años, por eso me enteré de la historia, pero ese vehículo salía a medianoche, no había baterías para iluminarlo, ponían el farolito y le ponían una vela y con eso alumbraba el operador, y ya se imaginarán la distancia que alcanzaba a ver, pero sacaba a pasear su carrito una hora y luego regresaba y lo guardaba. Y entonces la gente cuenta que se escondían en sus casas, se ponían a rezar porque el diablo acababa de pasar. Bueno, y así pasaron muchos años hasta que la gente empezó a entender que pues la tecnología había cambiado. Muchachos, de tarea les voy a dejar, escríbanle una remembranza histórica de los caminos. Todo lo que les acabo de comentar, todo lo que acabamos de comentar, ahora quiero que lo investiguen. Y particularmente en América, cómo eran los caminos. Una remembranza histórica de los caminos. En América, cómo eran los caminos. Y México, particularmente México, ¿qué pasó con sus caminos? ¿Sale? Una remembranza histórica de los caminos. Desde los inicios del camino hasta el momento que ustedes quieran. Hoy pueden ver ustedes las superautopistas. En Europa tú vas a una autopista y vas a correr lo que tu vehículo alcance. Ahí no hay límite de velocidad. Si tu vehículo llega a 300, puedes correr a 300 kilómetros por hora. No hay límite de velocidad. Entonces los caminos ahora, para el tránsito de vehículos, pues es muy eficiente. Ahí voy a dejar la plática, hacen la remembranza, y la próxima sesión, apúntenle ahí que vamos a empezar con los caminos agrícolas. Y ya les platicaré cómo lo vamos a derivar. Hasta el momento yo ahí termino, sigo conectado otros minutos. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Muchachos, por mí es todo y los veo el próximo martes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.